Dios le bendiga, hermano y amigo. Le bendecimos en esta noche, aleluya, donde el Señor tendrá hoy una palabra para usted. Le invito, ¿verdad?, en este día que nos deleitemos en el Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías 12:6: regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es Él en medio de ti, el Santo de Israel. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de adorarte, de glorificarte, Señor, de preparar nuestro corazón, Señor, para lo que tú tienes para nosotros. Yo te bendigo, Señor, en este día, Señor. Yo exalto tu nombre, Jesús de Nazaret, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Hermano, en esta noche vamos a gozarnos en el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El Todopoderoso está aquí, hermano. El Todopoderoso está en tu casa. Así gózate en este día en el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo. Aleluya. Vive el Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. El Todopoderoso es mi fortaleza, mi torre fuerte en dificultades. El Todopoderoso es mi fortaleza, mi torre fuerte en dificultades. El Todopoderoso, Jesús se llama en las aflicciones, puede salvarte. Y poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, Jesús mi Rey. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, Jesús mi Rey. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, Jesús mi Rey. Dios está buscando adoradores, y Dios está buscando adoradores, que le adoren, le adoren, ay, ay, que le adoren, le adoren, ay, ay, que le adoren, le adoren, ay, ay, que le adoren, le adoren, ay, ay. Dios está buscando, así es mi Dios, adoradores, y Dios está buscando adoradores, que le adoren, le adoren, ay, ay, que le adoren, le adoren, ay, ay, que le adoren, le adoren, ay, ay, que le adoren, le adoren, ay, ay. Y canta y danza, gózate la alabanza, y canta y danza, gózate la alabanza, y canta y danza, gózate la alabanza, y canta y danza. gózate la alabanza. Poder de Dios, Quema, poder de Dios, gloria, quema, poder de Dios, 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 quema. poder de Dios, quema. Y así, así pasó, El Pentecostés, así pasó. el Pentecostés, Ay, caía fuego del Señor, ay, caía fuego, cómo no, ay, caía fuego del Señor, ay, caía fuego, cómo no, ay, caía fuego del Señor, ay, caía fuego, cómo no, ay, caía fuego del Señor, ay, caía fuego, cómo no. Así pasó, el Pentecostés, así pasó. el Pentecostés, Ay, caía fuego del Señor, ay, caía fuego, cómo no, ay, caía fuego del Señor, ay, caía fuego, cómo no, ay, caía fuego, del Señor, ay, caía fuego, cómo no, ay, caía fuego, del Señor, ay, caía fuego, cómo no, ay, caía fuego, del Señor, ay, caía fuego, cómo no, ay, caía fuego, del Señor, ay, caía fuego, cómo no. Así pasó, el Pentecostés, así pasó, el Pentecostés, así pasó, el Pentecostés, así pasó. el Pentecostés, Ay, caía fuego del Señor, ay, caía fuego, cómo no, ay, caía
caía fuego del Señor. ay, caía fuego. ¿Cómo no? Ay, caía fuego, ay, caía fuego, ¿Cómo no? ay, caía fuego, Del Señor. ay, caía fuego, ¿Cómo no? ay, caía fuego, Del Señor. ay, caía fuego, ¿Cómo no? ay, caía fuego, Del Señor. ay, caía fuego, ¿Cómo no? ay, caía fuego, aleluya, Señor. ay, caía fuego, ¿Cómo no? ay, caía fuego, Del Señor. ay, caía fuego, ¿Cómo no? ay, caía fuego Del Señor. ay, caía fuego, cómo no, ay, caía fuego del Señor, ay, caía fuego, cómo no, aleluya, vive el Rey, bendito sea el nombre de Jesús, el Señor está aquí, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, vive el Rey por los siglos de los siglos. Mi proceso, todos se fueron, en mi desespero, lo que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que se menos el Espíritu Santo que me quite el todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar, que me falte todo,
menos su presencia, y que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor, que me falte todo, mi Dios de la gloria, menos tu presencia, amado Dios, menos tu presencia, y que me falte todo. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos en esta hora. Bienvenidos a este espacio en el cual tomaremos tiempo para compartir la palabra. Queremos darle gracias a Dios por tu presencia, por tu compañía, por el apoyo que nos das día a día. Cada vez que tomes un video y recibas el mensaje, lo tomes grato en tu corazón para ti. Y te declaro hoy bendición de parte de Dios. Y recuerda, Dios es fiel sobre todas las cosas. Pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Queremos hoy en gran manera compartir con ustedes. Hemos estado celebrando en unas sesiones, hemos estado compartiendo dentro de ellas sobre la palabra en cuanto a lo que hemos aprendido, el valor de ella, el poder de ella. Y hablamos de que en el valor pues no se cuenta como un valor monetario, sino un valor que radica exactamente en el poder que ejerce la palabra de Dios para nosotros en nuestras vidas. Es aquí donde nosotros podemos darle el valor. Las personas, si buscan el medir los grados en cuanto al valor de la misma palabra de Dios, esta es la forma. Esta es la fórmula, y lo sabemos porque cuando una persona experimenta una experiencia especial con respecto a una palabra dada por el Señor en sus escrituras, practicándolo en su vida, entonces la persona empieza a tomar cada vez más fuerza en valorarla. Pero quiero dejar hoy en claro en tu corazón, la palabra tiene valor en sí misma. Lo que buscamos con las enseñanzas que llevamos a cabo es que puedas comprender y seguir adelante pensando en que tienes una oportunidad para que Dios dé en tus manos, dé en tu vida, dé en tus pasos la salida adecuada y tomes tú la mejor decisión delante de Dios para beneficio tuyo. Amén. Queríamos aclarar primeramente, hoy vamos a tocar un tema en el cual tenemos que abarcar mucho, pero vamos a tratar de resumirlo de una manera clara porque es mucho lo que se podría tocar. Y es que el tema tiene que ver que ya que hemos presentado la palabra o la palabra como valor, el valor de ella, la palabra con su poder, el poder que tiene, también nosotros queremos en este momento presentar ahora lo que es el cumplimiento de la palabra. No me estoy refiriendo a que si la palabra se cumple en alguna fecha, por si en caso me piensas preguntar, ¿y cuándo pasará esto? Yo no tengo idea, yo no soy adivino. Nosotros como seres humanos no podemos ver con nuestros ojos carnales las cosas que Dios tiene preparadas espiritualmente. Pero sí sabemos que el Señor dejó señales y avisos antes o delante de los últimos tiempos. La palabra hoy en día queremos compartirla y queremos establecer el hecho de que la palabra, el cumplimiento de ella, podemos verla en dos espacios distintos que son muy paralelos, que son muy similares, y estamos hablando de lo que es promesas y lo que es profecía. Para esto yo quise investigar algo y traer algún concepto que pudiéramos aclarar entre todos nosotros, usted junto conmigo, y usted tomará su propia opinión, la formará en sí, su propio criterio, como debe ser. Pero si establecemos estos dos conceptos para tratar de aclarar lo que queremos decir, empezaríamos declarando qué es promesa. Y dice que la promesa es un ofrecimiento solemne que se hace a una persona de cumplir con rectitud y fidelidad, con determinado deber. Quiere decir que la promesa es un don, algo que se entrega, y es porque dice que una promesa repercute verdaderamente en la vida de los hombres cuando empieza a tomar en sí el hecho o el cumplimiento de la misma. Yo imagino que en este día tú tienes promesas en tu vida con la palabra,
Dios te ha dado promesas en la palabra. Sí, porque tomamos promesas que fueron escritas hace mucho tiempo, pero hoy se cumplen para aquel que cree, para aquel que espera. La palabra de Dios está llena en toda su profecía, es profética. La misma palabra es profética, pero la palabra tiene promesas dentro de cada profecía, dentro de cada tiempo, dentro de cada experiencia. Y una promesa viene originalmente de Dios hacia nosotros a través de la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que es un don que confiere con gracia o en gracia a la persona. Amén. De repente nos ponemos a pensar cómo es esto. Puede ser que un padre prometa a un hijo cuando está en la escuela: prometo que si este año tus calificaciones son mejores, yo te daré. Eso es una promesa. Y si usted se da cuenta, es como una especie de don que recae en ese momento de gracia. Es que mereces un premio, mereces una oportunidad, mereces que te goces en algo. Y si sigues así, yo te lo voy a proveer. Las promesas se marcan en este sentido. Las promesas, usted ve en la Biblia, donde Dios quiere alcanzar algo con alguien, y Él prometió a Abraham, dice: haré de ti una nación de multitudes, un pueblo inmenso, tanto que le declaró que serían, que contara la arena de la playa, mire, que contara las estrellas del cielo, y dice que así serán en cantidad. Eso fue una promesa. Pero ¿sabía usted que esa promesa era profética? Porque Dios no solamente quería que Abraham fuera esa base para lanzar su simiente en esa forma, sino que Él deseaba que la simiente de Abraham cumpliera con lo que Él esperaba para este planeta, para esta tierra. Dios quiso hacer una nación especial. Escogió a una persona que parece cayó en gracia y tenía ciertos atributos que a Dios le parecía agradable, y le prometió proféticamente que recibiría herencia. Usted conoce la historia de Abraham, el patriarca, donde era muy anciano, su esposa era muy anciana, los dos no veían ya el momento para poder procrear, era estéril la mujer, pero Dios hace el milagro y envía a un hijo llamado Isaac. Pero esa es una historia muy larga. Lo que quiero decir es que entonces, si ponemos claro promesa, decimos nuevamente que es el ofrecimiento solemne que se le hace a una persona. Esto con el sentido de cumplir con fidelidad a sí mismo y rectitud un determinado trabajo, deber o premio. Amén. Entonces, aparte de promesa, podemos establecer en la palabra de Dios también otro concepto, que es el profético, y ya lo hemos mencionado. Pero dice que la profecía es la predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural. Entonces, la profecía del Antiguo Testamento, preguntamos, ¿sería puramente predictiva? Ya que la profecía, según la traducción o su interpretación, es que es una predicción futura. Si vemos a Miqueas 5:2 y Juan 11:51 y entendemos los dos pasajes, podemos ver que la profecía no es meramente predicción. Escúchese bien, profecía en eso tendría que ser entonces la proclamación, es de lo que sería la voluntad de Dios para el futuro. Entonces comprendamos bien que mientras que la promesa tendría que ver dentro de una profecía para llevar a alguien hasta un nivel o llevar a alguien a una situación, condición o momento especial, así también dice que la palabra profética, la profecía en sí, puede ser entendida como simplemente la proclamación de la voluntad de Dios, o sea, que es la declaración de cuello abierto que no puede ser corrompida y no puede ser concebida, hermanos, por razón o entendimiento humano. Una profecía, para poder ser dada en los sentidos originales como de Dios, tiene que ser algo más allá que tú tal vez no comprendas, yo también. Algo incomprensible, algo que quizás no tenga para nosotros el sentido o cómo sucedería esto. Tremendo. ¿Cómo pasaría que esto se dé? ¿Cómo será esa profecía de que eso vaya a suceder? Cuando era pequeño escuchaba sobre el hecho de que el mundo entero iba a tener situaciones poderosas
donde se iban a dar algunos encuentros humanos, ideales, y nos llevarían a un choque. Y si yo puedo hablar más claramente sin temor a equivocarme, hablaba la profecía bíblica de que como en los tiempos de Noé, así será el tiempo final, la venida del Hijo del Hombre, en ese instante. Y yo decía, como en los tiempos de Noé, ¿cómo eran los tiempos de Noé? Barbarie, había brutalidad, había conducta salvaje de parte del hombre. También escucho profecía similar, paralela, en la cual habla es de Sodoma y Gomorra. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así será el fin. Entrará el Señor en escena. Yo me hacía la pregunta, pero ¿cómo es posible que eso se dé? Hoy en día ya el pueblo ni se escandaliza de ver las barbaries sodomistas que se dan en medio de las noticias. Ustedes encuentran violaciones de padre a hijos, ustedes encuentran muerte en cadena, usted ve revancha y venganza, usted ve el mal del mismo mundo. Es una práctica sodomista. Esto es para que entendamos que el sodomismo no se refiere a una práctica en particular, es amplia. El sodomista es aquel que no tiene en su sentido emocional o humano, moralmente hablando, de la existencia de Dios para él. Ese es el sodomismo. Y también vemos que en los tiempos de Noé se practicaba algo similar y Dios hizo castigo en los dos lugares. Para el tiempo de Noé, el diluvio. Para el tiempo de Sodoma fue granizo, fuego, azufre. Y hoy en día no es de sorprenderse las cosas que suceden en nuestras vidas. Es tremendo saber que entonces la profecía podemos declararla como la predicción de algo que Dios está anunciando conforme a su voluntad para el futuro. Así simplemente. Entonces lo podemos enfocar de esto, para no alargarnos, pudiéramos enfocarnos y ver dos corrientes que he determinado en esta manera, si usted me lo permite, es para poder captar en dos sentidos. Sabemos que la Biblia completamente es profética, es una palabra profética. ¿Y por qué es profética? Porque tiene cumplimiento en todo el trazado de la misma. ¿Por qué es profética? Porque ella ha demostrado su cumplimiento al traspasar tiempos y edades. ¿Por qué tiene cumplimiento? Porque es profética. Porque la palabra de Dios fue dada desde Dios para nosotros. Fue escrita por hombres por más de 1500 años. Pero fue tomando a esos hombres y llenándoles del Espíritu Santo para poder dar a flote lo que Dios quería hablar, lo que Dios quería traspasar, lo que Dios nos ha querido comunicar. Hoy en día no me he puesto en este lugar, no me he parado aquí para compartirte. El día de mañana va a llover. Yo no soy adivino. No practico eso. Tampoco vine aquí para decirte el día de mañana el mundo va a cambiar. Ya yo no sé eso, porque el día ni la hora del maestro la conozco. ¿Qué voy yo a saber? A veces nos dejamos llevar. Ustedes se ponen a pensar cuántas veces se manipula la palabra de Dios y se manipulan las circunstancias del mundo, del planeta, que de repente todo se puede satanizar, otro se puede espiritualizar, y algunos en verdad que explotan lo que es el contenido en personas que oyen, escuchan el tema y de repente son atrapados por causa de ignorar lo que en realidad la Biblia habla. Entonces, el cumplimiento profético, yo he tomado en algunas partes aquí, me he permitido esto para tratar de explicar. Cuando nos referimos al cumplimiento profético, hablamos de una serie de eventos, hechos que marcan el desarrollo de una palabra en el pasado. Ok, esto sería así. Es que el cumplimiento profético necesita primeramente de una profecía original. Amén. Sería así. Para poder que sea profético debe haberse dado una profecía proclamando lo que Dios quiere y destina para el futuro. Si eso no existe, por eso nosotros debemos entender que no todos los que hablan profecía son reales, porque las profecías de Dios se cumplen, las del hombre caen. Las profecías de Dios trascienden, la del hombre se olvida. Es necesario entender que un cumplimiento en el presente
y o futuro de una palabra dada en el pasado. Eso es cumplimiento profético. Tal vez podamos ver en algún instante algunas profecías que han pasado en el transcurrir del tiempo. Sí, Señor, usted y yo debemos prestar atención a las profecías que están corriendo en el tiempo, aquellas que necesitan que usted le preste la comprobación necesaria, o se tome el tiempo de comprobar de manera necesaria lo que está tratando de escuchar, comparar, meditar. Una profecía bíblica es ejemplo, por lo menos lo que sucedió con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un tema bastante amplio, pero sí habla sobre la llegada del Mesías. Pero la profecía de cumplimiento profético, vamos a quedarnos allí en el cumplimiento profético de ellas, viendo algunos detalles. Amén. Cabe notar que toda la Biblia, el Antiguo Testamento, apunta en una sola dirección, y esa dirección es en ver lo que viene a futuro. Amén. Es así, la misma palabra desde su principio, desde su origen, desde el Génesis, apunta hacia lo que es el futuro, apunta hacia lo que viene a ser más adelante la vida del hombre. Etapas, generaciones, pero siempre usted, si lee la Biblia detenidamente, se va a dar cuenta que siempre Dios apunta hacia adelante, siempre mira hacia el frente. Y será hecho, y yo pondré, y yo haré. He dicho que será, y será así. Son palabras, expresiones que se utilizan en boca de los profetas para anunciar lo que Dios tenía para futuro. Dios habló a Israel. Mire qué tremendo, una palabra profética que me llega a la mente. En verdad pensaba en esto, y era el hecho de que Abraham, Dios, después de haberle anunciado de que iba a proveer en él una nación inmensa, también le dio un anuncio, y fue que le habló el hecho de que Abraham iba a tener una nación descendiente de él, pero esta nación iba a caer presa por más de 400 años. Dice que iban a ser esclavos, dice que iban a estar sujetos a servidumbre, pero le anunciaba también que vendría el día que él tomaría a su pueblo, lo rescataría y lo sacaría. Esto lo vemos en Génesis 15, 13, 14, donde Dios le habla a Abraham y le dice que su pueblo, sí, esa nación grande va a ser esclava, pero que ellos van a salir de la situación. ¿Por qué? Porque el mismo Dios va a entrar a buscarles a través de alguien, un profeta, un líder. Y en esto usted se da cuenta que en el libro de Éxodo se encuentra con Moisés, y Moisés es el caudillo que Dios utiliza, el hombre que Dios utiliza, el profeta. De hecho, queremos notar que a partir de Moisés empieza a practicarse esa tendencia profética en boca de hombres. Y él fue quien logra llevar a Israel de la base de Egipto hacia el desierto, sacarlo de un lugar al otro. Se cumple, y esa palabra se cumple en Éxodo 12, 51. Dios ha hablado en ese momento, habló a Abraham diciéndole que el pueblo iba a ser capturado, iba a ser preso, iba a ser abusado, pero habló a Moisés y le dijo: te he escogido para que saques a mi pueblo de donde está y lo lleves a hacer fiesta al desierto. Qué tremendo. Eso es una profecía, y la profecía es dada a hombres para que entiendan lo que Dios tiene preparado al futuro. Hay personas que de repente hoy dirán: Dios es bueno. Es cierto, hermano, Dios es bueno. Hay personas que dirán: Dios es misericordioso. La Biblia lo dice. Pero hay personas que, a pesar de decir eso, quieren ignorar que Dios es justo. Dios es Dios celoso, fuerte. Dios es Dios de justicia, de fuego, y que también se aira. Y que Dios va a llevar también, para corregir al pueblo, va a llevar algunas prácticas, algunas oportunidades, algunos eventos preparados para cada uno de nosotros. Alguien me dijo a mí: de repente es difícil que yo alcance el camino de la verdad en la palabra. Es imposible. Pero la palabra dice que no. Es posible, sí es posible para los que creen.
Dice que no se puede detener lo que Dios tiene hecho, lo que Dios tiene preparado. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, para los que creyeren, para aquellos que deciden soltar su estilo de vida y volverse hacia Dios. Y es profético que aquel que renuncia a su estado natural, aquel que renuncia a sus prácticas naturales y se vuelva a Jesús, este puede ser salvo. Y la palabra lo declara, sí, él puede ser salvo. Así que es una profecía, es promesa profética. Pero nosotros queremos mencionar, así como hemos dado a conocer lo que sucedió en Egipto con Israel. Entra Moisés en escena y lo extrae para cumplir la palabra de Dios. Así también hay otras profecías. Profecías tales como la de la llenura del Espíritu Santo. Yo conozco de algunos amigos que declaran que el Espíritu Santo se quedó anclado en el libro de los Hechos. Pero déjame decirte algo. Dios creó, Jesús vuelve a reedificar esa creación. La renueva. No es que vuelva a construir algo nuevo físicamente, sino es que toma lo que ya está y lo redime. Qué tremendo. Pero así también, al momento de hacerlo a través del sacrificio en la cruz, el Espíritu Santo toma posesión, porque hay que recordar que Jesús dijo: es necesario que yo perezca, que yo muera, que yo resucite. Es necesario que yo viva esto para que se cumpla lo dicho y el Espíritu Santo venga a vosotros. Así que nótese que Jesús habla a los apóstoles explicándoles que lo que está pasando está escrito y que es necesario que suceda. Ellos de repente no comprendían todo, faltaba el Espíritu Santo allí, pero ellos podían escuchar y por obediencia se fueron detrás de lo que el maestro decía. Esa es una profecía. Y nosotros encontramos que la llenura del Espíritu Santo se ve desde el capítulo 2 del libro de Joel, un profeta. Y dice que en el capítulo 2, versículos 28 y 29, habla donde dice: y haré derramar de mi espíritu sobre toda criatura, los jóvenes, los mayores, los ancianos, mujeres, hombres, niños, sobre todos. Y ahí empieza a decir qué va a suceder después, pero yo me enfoco exactamente en esa escena donde Joel profetiza que en el futuro, dice Dios, que el Espíritu Santo iba a descender para tomar posesión de las personas, para ubicarse en aquellos que abran su corazón. Esto es tremendo. Pero qué curioso. En el libro del Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, y dice que estaban todos reunidos en el aposento alto, y de repente, como un estruendo, descendió lenguas de fuego repartidas en cada uno, y el Espíritu Santo se posó y llenó el lugar, tomando a todos los que estaban en ese lugar, 120. Este es algo que, para yo hablarlo sencillamente, lo creo. No sé cómo tú lo recibes, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros a entender la palabra. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros a llevar a ejecución las cosas que Dios quiere en nuestras vidas. Yo no lo puedo hacer solo. Y la profecía es esta, que descendería el Espíritu para ayudarnos a hacer el trabajo que Dios quiere. Nosotros tenemos espíritu, Dios nos los dio, pero el espíritu que nosotros tenemos es impotente a la par del Espíritu Santo. Somos el yo de nosotros. Así que imagínense, otra profecía que viene desde los tiempos antiguos para el día de hoy. Y eso se dio en la era cristiana, al inicio de la era cristiana, hablando sobre los apóstoles. Y es porque nosotros recibimos de ellos esa confesión de fe, esa práctica reveladora. ¿Y sabe qué? Que era necesario que ocurriera, porque si no, nosotros no estuviéramos en esta hora junto con ustedes. Es necesario que usted y yo comprendamos algo. Sin profecía no habría destino. ¿Sí? Sin profecía no tendríamos esperanza. Sin profecía no hubiera oportunidad. Así que podemos aclarar, detallar y clavar esto en la puerta de nuestras casas. La palabra de Dios es profética y se cumplirá de todos modos para nosotros. Tremendo. Una tercera profecía que pudiéramos mencionar, porque hay tantas, es que el reconocimiento de la persona de Jesús se da a transcurrir de los tiempos. Usted puede pensar, ¿y eso cómo es? Bueno, en la carta a los Romanos capítulo 1, versículos 2 al 4, empieza a hablar el apóstol Pablo, a presentar cómo se cumple esa profecía de la persona de Jesús, su linaje, viene del que reinó,
el reino de David descendiendo, de Abraham por la fe. Y empieza a describir en la carta a los romanos muchas, ¿cómo decirles a ustedes? Muchas expresiones características de lo que Jesús representaba, hecho de una profecía. O sea, quiero hablar de aquí, es que la palabra de Dios es, en su sentido profético, abraza muchos eventos que tienen que ver en el desarrollo de la humanidad, pero hay uno que es clave y tú debes tomarlo como algo tuyo. Es clave esta profecía y la podemos denominar como una profecía mesiánica, que no es solamente por el nacimiento de Jesús en un pesebre o su muerte en la cruz. La profecía mesiánica va más allá y este es otro tema, pero sí, dentro del marco profético de la palabra, Jesús está incluido. ¿Sabes que dentro del marco profético de la palabra, desde aquellos días que se escribió, a los que tienen fe, a esos que reverencian el nombre de Dios, a esos Dios va a dar la oportunidad? Porque hay una palabra, hay promesas dadas en su palabra. Hay profecías que están sustentadas a través del tiempo y tú y yo podemos verlas. Tenemos profecías que están llegando en cumplimiento y a algunos les da miedo, a algunos les da curiosidad. Y esas profecías sencillamente son las del capítulo 24 de Mateo, donde empieza a hablar de los últimos tiempos. Yo quiero compartir sencillamente hoy, hago un alto. No hemos venido para hablar conjeturas o cosas vagas de lo que es la palabra. La palabra es profética. La palabra de Dios se sustenta sola. La palabra de Dios tiene efecto en los hombres. Y así como ha transcurrido para Israel, porque la palabra en el Antiguo Testamento apuntaba hacia el frente, a llevar a Israel a un nivel distinto. Después en el Nuevo Testamento para acá, la palabra sigue siendo profética y de lo que ya se vio, se cumple aquí y vivimos hoy. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro completo donde cubre todos los programas literarios que existen. Todos los medios de comunicación que hoy vemos están basados en el principio de la misma palabra. Hoy en día podemos combinar, nótese esto, podemos combinar algunas cosas que del Antiguo Testamento salieron. Conocemos de los profetas que la Biblia habla, pero si hablamos de profetas que han estado posteriores, hay números. Podemos hablar muy popular de Nostradamus, podemos hablar de San Juan de Jerusalén. Lo que quiero decirte es que siempre han habido hombres que han sido tocados por Dios para expresar a los demás lo que va a ocurrir en el futuro. Siempre han habido hombres que Dios ha utilizado para transferir o divulgar lo que Él desea. Lo curioso es que hombres proféticos que han estado posterior a Jesucristo, posterior a los profetas bíblicos, ellos tratan de dar y pronostican lo que va a suceder. A veces son errados los tiempos, pero los cumplimientos se vienen dando y se está comprobando que sí se están cumpliendo. Lo curioso del dato es que lo que ellos profetizan ya está anunciado en la Biblia. Dios los utiliza, pero ya hay una base fundamental y es la palabra profética. Hoy tendremos ciencia, tendremos tecnología, pero siempre Dios tendrá a alguien que hablará en nombre de Él y dirá a ti, a tu voz, a tu corazón, a tu mente, a tu alma: prepárate, porque Dios está por venir. Quiero que entiendas hoy, hermano, quiero que lleves a colación esto en tu corazón. Es necesario tomar la palabra de Dios como libro guía. Es necesario tomar la palabra de Dios como libro de fundamentos, como manual de nuestras vidas, manual de tu vida, para poder alcanzar lo que Dios tiene listo. Mientras meditaba y leía, estudiando sobre las profecías bíblicas que se han dado en el Antiguo Testamento, se cumplieron, en el Nuevo Testamento se cumplieron y hoy se están cumpliendo algunas. Todavía falta un tiempo. Caí en esta conclusión: verdaderamente la palabra de Dios tiene poder
porque cumple promesas. La palabra de Dios tiene poder porque en sus profecías se cumple la voluntad de Dios. La palabra de Dios tiene poder porque al transcurrir el tiempo ha tratado de enseñar a través de sus profecías que el pueblo de Dios principalmente lleve un patrón de vida. Las palabras proféticas que daban los profetas al pueblo de Israel era para guiarlos en una dirección a como Él deseaba que terminaran siendo. Las profecías de Dios fueron puestas para dirigir su pueblo, para guiarlos hacia dónde enrumbar. Por eso hablo de que sin profecía nosotros no tuviéramos destino. La profecía de Dios abarcó tanto que Dios dio la oportunidad que no solamente el pueblo descendiente de Abraham alcanzara misericordia, sino que también la abrió a los gentiles, aquellos que no tienen nada que ver con Israel. Dios da la oportunidad hoy para ti y esta profecía está escrita. ¿Y sabes qué? Habló y dijo en el Evangelio según San Juan, levantó una profecía, una de las profecías más fuertes, digo yo y considero, porque son una de las profecías, o es una de las profecías que me incluyen a mí dentro de la voluntad de Dios si yo lo recibo. Y es que dice que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Eso es lo que Él está dirigiendo hacia el final. Pero dice también que a los que reciben en su nombre al Señor, estos ya son incluidos para algo venidero que va a ocurrir en medio de nuestra sociedad. La palabra de Dios no es un manual religioso. Nótese que en ella, a pesar de que en los Levíticos se enseña todo el patrón del altar, del templo, no es un manual religioso para el resto de la humanidad, sino una oportunidad escrita para que nosotros reconozcamos el valor de la palabra de Dios, el poder que tiene sobre los hechos y nuestra vida en el cumplimiento tras sus promesas. Es necesario que el hombre de Dios pueda entender hoy que tenemos que buscar el sentido común en Dios, que la palabra profética debe ser cumplida en nosotros. Yo no estoy hablando de dones ni de títulos, estoy hablando de una palabra que tiene trascendencia en la vida humana. Dios ha hecho cumplir en mí promesas. Dios ha hecho cumplir en ti promesas. Y tiene una palabra profética de futuro para tu vida y para el final del tiempo. Dios prometió engrandecer su nombre con nosotros. Dios prometió levantar su pueblo con Él para rescate en medio del dolor. Dios lo va a hacer. Quizás hoy las cosas no parecen normales a según tu vista, no concuerda con lo que estoy explicando, pero te estoy diciendo que la palabra profética cumplida hoy se ve en tu vida. Solamente enfócate delante de ti mismo y podrás verte, podrás entender que tú no estuvieras hoy si Dios no hubiera mandado profecía de amor para la humanidad. Él podía haber dicho, así como dijo a Moisés, los borraré a todos, pero no. Él decidió mejor por amor a su nombre, que aun siendo tú y yo pecador, Cristo de todos modos murió. Y me dirás, ¿es una profecía vieja? No, no es una profecía vieja. Que esa parte se cumplió, pero dice que después que Él resucitó, todos los que creyeren en Él serán como Él. Esa es una palabra profética. También tendremos un cuerpo transformado con el Maestro. También seremos renovados totalmente en alma, cuerpo y espíritu. También daremos voces de alabanza y adoración al cielo. La palabra dice que el mundo entero se doblará. La palabra dice, profetiza de los cambios de clima que va a tener este planeta. La palabra profetiza la destrucción misma del hombre por sus propias manos. Pero la palabra profetiza que Él vendrá. Y esa profecía es la que ha sustentado a Israel, porque ellos esperan al Mesías. Nótese que para nosotros como iglesia hay palabra profética y hay promesa profética. Y si hablamos de la promesa profética es porque tú y yo tenemos una esperanza guardada. Cristo vendrá por su iglesia. No es para cualquiera, es para su iglesia. Y nótese que ahí no está hablando de que vendrá a ver a Israel, sino que Él viene a recoger su iglesia. Es una promesa profética dada a la iglesia. Pero una palabra profética dada a Israel es que el Mesías vendría como un gran guerrero, como un hombre de espada,
vendrá delante de ellos y los libertará. Esa es la palabra profética para Israel. Pero entre este tiempo hoy y aquel momento que se cumpla, va a venir el Señor a recoger a un pueblo muy particular, a la simiente de Abraham, al pueblo que no falla en esperar, al pueblo que tiene fe. Ese pueblo puede ser tú junto conmigo. Yo no quiero estar fuera. Quisiera orar en este momento para permitirnos un instante pensar qué profecía Dios nos tiene preparado para nuestras vidas. Para muchos simplemente son promesas, pero no, son promesas proféticas. Son promesas que tienen que cumplirse para llegar a la última profecía donde nos dice que reinaremos con Él. El Señor nos va a otorgar un lugar en casa de nuestro Padre y nos ha preparado con amor y sencillez en su corazón. Para hablar de una profecía mesiánica total, tenemos que tomar la misma persona de Jesús. Pero te puedo adelantar algo. Así como Jesús habló prometiendo en la palabra de que Él sería muerto, Él se levantaría, prepararía lugar allá en casa de nuestro Padre, una morada para nosotros, y que Él vendría a nosotros, nos tomaría y nos llevaría junto con Él. Esa palabra es una profecía, una promesa, es un detalle que Dios nos regala, una esperanza. Vuelvo y repito, la palabra de Dios es profética, y sin profecía tú y yo no tuviéramos espacio con Dios. Yo quiero orar contigo. Quiero pedir a Dios que nos ayude. Así como algunos dudaron de que el rey vendría en un pesebre como un niño, quizás hoy están dudando de que Él retornará como un gran guerrero. Pero para nosotros que creemos, sabemos que se cumplió en esa etapa y que falta una más, cuando el Maestro vuelva por su iglesia y descienda a atender esta tierra. Lo que ves hoy ya no será. Eso es profecía. Lo único que como creyente puedo creerla. ¿Y tú podrás entender o recibir esa palabra? Quizás todo lo que yo haya dicho hoy no le tenga sentido en su mente, no le dé ese sentido, pero la palabra de Dios, ella puede. Abre ese libro y empieza a tomar lo que de allí tiene Dios preparado para tu vida. Quiero pedir a Dios que en este momento tú recibas allí donde estás luz y entendimiento sobre lo que es la lectura de la palabra. Que sea la palabra la que ayude a dar razonamiento en toda su explicación, pero que sea el Espíritu Santo el que te ayude a entenderla. Señor, haz descender de tu Espíritu en medio de nosotros y permítenos vivir, Padre, tomando en cuenta cada momento, cada instante que necesitamos, Señor, oh Dios, de tu presencia. Necesitamos de tu llenura para poder comprenderla. Que toda la palabra que es profética en el corazón de aquellos que hoy nos ven, de aquellos que hoy nos acompañan, pueda llenar en amplitud. Que el nombre de Jesús pueda entrar en su corazón, pueda renovar su vida, y cree que las profecías de este libro se cumplirán. Ninguna palabra será quitada, ninguna palabra será borrada, porque la palabra de Dios permanece para siempre, totalmente, hasta el fin de los tiempos. Jesús dijo, Él, y para terminar hoy, te quiero compartir, se paró delante de aquellos hombres en el templo y declaró, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes en mí. Que tú puedas decir delante de tu familia, de tus amigos, que la palabra de Dios se ha cumplido en ti. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, te doy la gloria al Señor. Te doy, oh Jehová, la bendición, y cúbrenos con tu Espíritu ahora y por siempre. En el nombre de Cristo, que la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, Dios es fiel, pase lo que pase, para contigo. El Señor les bendiga a todos.